Actualmente existen en el mundo más de 30 millones de refugiados, más de la mitad de los cuales son menores de 18 años. Para sensibilizar al público en general sobre el enorme reto que esto significa, tanto para los países de origen como para los países destino, el 20 de junio ha sido designado como el Día Mundial de los Refugiados. Como todos los años, se conmemora el Día Mundial del Refugiado. La conmemoración del Día Mundial del Refugiado es muy expresiva. Es una manera de conmemorar la lucha, la abnegación, el compromiso de los propios refugiados, que son fundamentales para su propio proceso de autosustentación, para su propio proceso de avanzar, para que nosotros, quienes estamos encargados a brindarle la protección y la asistencia, podamos hacerlo de la mejor manera. Históricamente, México ha recibido distintos grupos de refugiados con los brazos abiertos. La sociedad mexicana ha demostrado a lo largo de su historia ser una sociedad abierta, solidaria, hospitalaria, en diversos episodios en que se ha confrontado con la dura realidad de amplios sectores de la población civil de países hermanos que por guerras civiles, por gobiernos autoritarios y dictatoriales o por razones políticas de persecución política, y más recientemente por haber vivido y haber sido víctimas de violencia, de grupos criminales o violación a sus derechos humanos, llegan a nuestro país en busca de protección. El refugio es una figura jurídica muy importante en la historia mexicana porque ha representado algunos episodios muy interesantes en términos de lo que ha constituido una actitud de recibimiento, de acogida de México, del gobierno mexicano y del pueblo mexicano. Ha sembrado momentos importantes para recordar y sabemos muy bien que hoy, por ejemplo, todos los mexicanos nos acordamos o tenemos memoria o nos cuentan de lo que fue el exilio español en nuestro país, después la llegada de grupos de argentinos, de chilenos, de uruguayos que vinieron también acompañados de otras nacionalidades. Lo mismo que aquel episodio de los guatemaltecos huyendo de su país que México acogió y que después crecieron acá sus hijos y sembraron una experiencia muy importante. Y luego ha sido una tendencia con algunos altibajos en la historia, pero que hoy, y gracias a esta nueva toma de posición de la política de Cárdenas por parte del presidente López Obrador, ha permitido, sin duda alguna, a muchos perseguidos, refugiados, instalarse acá para tener una vida distinta y libre de ese pulpo malévolo de la violencia. Los refugiados han traído a México ideas distintas, visiones distintas, sabores distintos y un enorme deseo de crecimiento y prosperidad. Nuestro gobierno considera que los migrantes en general y los refugiados en particular, como se ha demostrado a lo largo de la historia en muchos países, son un factor de gran importancia para enriquecer la cultura de los países de asilo o destino, para hacerlos crecer espiritualmente como país y para estimular su desarrollo social y económico. Nuestra cultura, tan rica desde épocas precolombinas, se ha enriquecido siempre al alimentarse de las culturas diversas que llegaron a lo largo de tantos años a nuestro país y que tuvieron influencia en nuestra música, en nuestra artesanía, en nuestra arquitectura, en nuestra cocina. Pero ante la pandemia de COVID-19, los retos a los que se enfrentan tanto los refugiados como las instancias creadas para su protección y apoyo se han multiplicado. Ahora, este año, en medio de la pandemia COVID-19 que está golpeando tan duramente a todo el mundo, y incluyendo a México, es también un momento de pensar en un mensaje muy importante que es todo el mundo cuenta. La llegada de la pandemia vino a complicar el acceso a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Si estaba mal en un momento su situación, en el sentido de dejarlas desprotegidas en muchos de sus derechos humanos, como el acceso a un documento oficial, un trabajo, un lugar donde vivir, contar con alimentos, con la seguridad física y personal,
la educación de sus hijos, etc., la pandemia ha venido a poner a estas personas en un mayor grado de vulnerabilidad, dado que el acceso a la salud se complica gravemente por esta pandemia. ¿Cuál va a ser el gran reto? Asumir que el nuevo fenómeno migratorio va a detonar un flujo de personas que fue contenido durante la pandemia de manera sustancial, en condiciones todavía más desfavorables, derivadas de la caída en la actividad económica, la pérdida de empleos y, lamentablemente, el incremento de la violencia. El reto fundamental de la integración es no solamente cumplir con nuestra responsabilidad y los principios constitucionales de garantizar el libre tránsito de las personas, el derecho humano a la movilidad, el derecho de todas las personas a tener asistencia y protección internacional, sino crear las condiciones para que la población migrante se integre en México. Y aquí va a requerirse de cambios culturales muy profundos para eliminar todas las formas de discriminación y de exclusión social y asumir que el fenómeno migratorio y la integración de personas de otros países en las comunidades, en la vida nacional, no tiene marcha atrás, y esto puede ser muy favorable y positivo también para el crecimiento económico de México. Ante estos retos, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados trabaja de la mano de organismos internacionales, de la sociedad civil y del resto del Gobierno de México para ayudar a los refugiados que buscan hacer de México su nuevo hogar. Para poder responder adecuadamente al impacto de la epidemia en la población refugiada, es muy importante las acciones que toma la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y la sociedad civil. Por ello nosotros, el NACOMAR, nos hemos dado la tarea en coordinar acciones conjuntas con estas instituciones. Y con la sociedad civil hemos tenido reuniones importantes, en donde ellos están jugando un papel muy importante para poder informar a la población al respecto de las actividades que se están desarrollando en la Comar, y al mismo tiempo para informar a la población refugiada al respecto de la situación del COVID y cómo ellos deberían de prevenir esta situación. De nuestra parte en el ACNUR, seguimos trabajando con todas las precauciones necesarias para salvaguardar la seguridad y salud de las personas que solicitan la condición de refugiado en México y las personas refugiadas, y también de nuestro propio personal. Y entonces hemos seguido trabajando para asegurar que las personas que solicitan la condición de refugiado en México pueden recibir asistencia humanitaria, que pueden recibir información, que pueden recibir asesoría jurídica. Hemos trabajado con cerca de 90 albergues para migrantes y solicitantes de la condición de refugiado para asegurar que pueden seguir operando con todas las precauciones de salud necesarias. También hemos trabajado de la mano con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para asegurar que puede seguir funcionando y llevando a cabo las acciones que son esenciales para la protección de personas refugiadas. Y hemos tenido también algunos trabajos importantes para mejorar la eficiencia de nuestro trabajo, porque la cantidad de refugiados que han estado llegando a nuestro país se ha disparado enormemente. De 1,296 que solicitaron la condición de refugiado en el año 2013, cerramos el año 2019 con la cantidad de 70,600 solicitudes, y este año solamente en el primer tercio tuvimos un incremento de 34% con respecto al mismo periodo del año pasado. De manera entonces que tenemos que mejorar no solamente nuestra calidad, sino que también nuestra eficiencia y productividad, y en eso estamos empeñados. Nuestro gobierno ha hecho énfasis en mantener, ante todo, muy alto la bandera del irrestricto respeto de los derechos humanos de las personas, sin importar su nacionalidad, opinión política, religión, pertenencia étnica, grupo social o género. No es por casualidad que el señor presidente de la República colocó en su decreto de abril a los derechos humanos como una de sus prioridades. Bueno, lo más importante, lo que quisiera destacar, es que México no solamente no va a abdicar de lo que ha sido la parte más importante de su política exterior, que es el derecho al refugio, el derecho al asilo político, el garantizar la protección internacional a las personas que necesiten de encontrar las condiciones para una vida digna que lamentablemente no encontraron en su lugar de origen.
El enorme y creciente número de refugiados que buscan asentarse en México es sin duda un reto, pero uno que todos juntos podemos enfrentar con solidaridad y empatía. El pueblo mexicano, la sociedad mexicana, pues se va a enfrentar en un momento importante de entender que la nacionalidad tiene que quedar como un elemento secundario y que aquellas personas que se atienen a la figura del refugio pasan a ser mexicanos como nosotros, más allá del tema del visado, más allá del origen nacional y más allá incluso de los acentos o de las historias que cada uno tiene. Significa un reto bien importante porque es un desafío. Va a ponernos en tela de juicio en el sentido de mostrar de qué tela estamos hechos los mexicanos del siglo XXI y sobre todo nos va a preguntar qué hemos aprendido de nuestra propia historia, pues lo que nos hemos contado por lo menos el último siglo, para decir que así como otros nos han recibido, queremos y podemos recibir a otros. Hago un llamado a toda la humanidad, a todos los habitantes de este país, a ser hermanos, hermanas y apoyarnos para que todos salgamos avantes de esta situación de crisis en la que estamos metidos. Muchas gracias. En medio de esta pandemia que está afectando gravemente a todo el mundo, realmente el Día Mundial del Refugiado en 2020 es un momento de pensar en la solidaridad y en la empatía. Es un momento de cuidarnos entre todas y todos. El Día del Refugiado. Y esto es importantísimo mencionarlo porque más allá de ser una efemérides, yo creo que es una conducta de la cotidianidad. No es un recuerdo simplemente, porque hoy tantos refugiados merecen la observación, no la compasión, sí la solidaridad. Se hace un llamado en este día de conmemoración al pueblo de México para que sea solidario, sea comprensivo, tenga empatía con esta población de refugiados que han sufrido y son víctimas de una situación de represión, de violencia generalizada, de violación de derechos humanos y que se ven obligados a tener que abandonar su país en una situación sumamente complicada. De manera creciente están llegando a nuestro país sectores cada vez más vulnerables como mujeres, niños y adolescentes. Gobierno de México.